Pues buenas noches nuevamente, estimados alumnos. Es un gusto. Hoy es 5 de mayo. Hoy los niños no fueron a la escuela. Estamos aquí con ruido en la calle, por eso, después de una semana cortita, pero estamos listos para entrar a nuestro estudio. Ya vamos en la página 19. El manual tiene ahora un proceso pequeñito de terminar esta parte de Abraham que estuvimos viendo, de la fe y la separación, cómo él pudo salir de su casa, de su tierra y su parentela en esta fe, y así se es separado para un propósito. Vimos en la clase pasada que este propósito es normalmente estar en un camino que Dios te da, no solamente separación de por sí. Esto es la parte importante que debemos entender. Es muy, muy bueno cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y entendemos la santificación y la separación que Dios nos permite tener, no como un obstáculo para vivir la vida normal, cotidiana que todos vivimos, sino como que nuestro estar separados es con un propósito eterno. Tenemos perspectivas eternas y por lo tanto vivimos un cristianismo desde otro nivel de vida, desde otras maneras de ver la vida, ¿no? Entonces esto siempre, siempre es buenísimo. Y así que vamos ya directamente a nuestro manual. Vamos a seguir leyendo a partir del primer párrafo que aparece ahí. Y nos habla de la separación entre los tres eh, eh, personajes, vamos a decirlo así, o los tres objetos de nuestro estudio, que sería Abraham, que sería Israel y que sería el cristianismo. Prácticamente así, diciendo estos tres elementos del cristianismo, tendrían que ver exactamente con esta parte del desarrollo de nuestra religión o de nuestra vida cristiana. Es Abraham, es la religión o el fundamento, Abraham como escogido, luego el pueblo de Israel como raíz del cristianismo. Algún autor, no recuerdo ahora, dice que él a veces cuando lee el Antiguo Testamento se le figura como que es el laboratorio de Dios para probar. No deja de tener su pueblo un lugar especial en el corazón de Dios y de ser una parte importante del desarrollo de la humanidad, el que haya escogido un pueblo. Sin embargo, ahora tenemos el tercer elemento que entra en juego, que es la iglesia. Por esta razón, vamos a la página 19 y a leer este primer parrafito y luego veremos cómo todo esto involucra la misión. Dice, la separación en el caso de Abraham era una separación de su tierra, de su parentela, de su cultura. Recordamos que estaba en una cultura totalmente pagana que adoraba las estrellas y demás cosas, etcétera, para iniciar una nueva vida con Dios. No es una separación nada más porque sí, es para separarse de Dios. Este es el inicio del primer elemento, Abraham. El segundo elemento es el caso de Israel. Israel como pueblo, no Israel que es Jacob, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob o Israel. Es el pueblo de Dios. La separación era de todo pecado del pueblo de Dios, era la separación de todo pecado y costumbres paganas de las naciones vecinas, incluyendo su herencia pasada en Egipto, Éxodo 19. Esto es tremendo porque cuando nosotros predicamos de Éxodo 19, podemos darnos cuenta que nos identificamos mucho con esto, con ese pasado que nos atropella constantemente, no porque el pasado tenga una influencia sobre nosotros, somos lavados y comprados por la sangre de Cristo. Nuestros pecados fueron sepultados en lo más profundo de la mar, sino por nuestros propios recuerdos, ¿no? Es tremendo como el, el Señor nos dice en su palabra, dice, ya no tendrán memoria de estas cosas, ya no se acuerden de ellas. Acuérdense para darse cuenta de dónde los sacó Dios, no para que estén deseando esta parte, ¿no? Y por último tenemos el caso de la iglesia. Fuimos adquiridos, comprados por precio. Ninguna persona redimida en Cristo puede presentar excusa frente a la orden imperativa de la gran comisión. El Señor
compró con su sangre a millones de personas con el fin de llevar a cabo un gran plan de salvación. Y a la iglesia lo involucra en esto y ahora es comprada con esta finalidad. Así que, resumiendo, Abraham pues simplemente salió de su tierra, de su parentela, pero ya nosotros tuvimos otra visión distinta y ahora nosotros estamos en el plan de Dios, en el plan de Dios que es llevar la palabra a todas las personas. ¿De acuerdísimo? Entonces, ahí estamos en esto. Seguimos adelante. Les comentaba antes de iniciar la clase, y ya lo que nos resta de esta página 19 y de esta sección es breve, pero luego vamos a avanzar en el siguiente tema, que es la transculturalidad, que es muy amplio. Así que vamos a ir viendo poco a poco este tema y comentándolo, ¿no? Tenemos la bendición prometida es que conozcan al Señor Jesucristo. En Génesis 22:18, Dios le dice a Abraham, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Note el plural, el singular de la descendencia, porque así lo explica Gálatas o Pablo en el libro de Gálatas en el capítulo 3, que dice, ahora bien, la promesa se hizo a Abraham y a su descendencia. La escritura no dice a los descendientes, como se refiriera a muchos, sino a su descendencia, dando a entender a uno solo, que es Cristo. Esta es la hermenéutica que hace Pablo de este pasaje de Génesis 22 en Gálatas 3, ¿no? Que es parte de nuestros pilares teológicos y de fe fundamental, que es en Cristo. Cristo es el centro de todo. El pasado ve a Cristo, el presente ve a Cristo y todo se centra en Cristo, ¿no? No podemos ver a un Cristo que no esté influenciando en las decisiones del Antiguo Testamento, en las vidas. Su espíritu estaba presente, él está presente en la creación, en la elección de Abraham, en cada uno de los momentos de la historia del pueblo de Israel está presente. Después de estas negritas viene el párrafo que dice, vemos claramente que la promesa de bendición no es algo material, sino una persona, Cristo. Esto es interesante porque aquí viene una explicación de lo que es la bendición de Dios, aunque tenemos conciencia que la bendición de Dios tiene añadiduras y muchas, nos damos cuenta que la bendición de Dios no son las añadiduras, no debemos confundir las añadiduras con la bendición de Dios, porque normalmente, y se los digo por experiencia personal, cuando nosotros como individuos perdemos esta noción de la bendición de Dios como lo principal y lo básico y la confundimos con las añadiduras, tenemos serios problemas para trabajar en la obra del Señor o en la economía del reino, que es una economía de bendición. Es una economía de bendición de Dios en todos los aspectos, también en las añadiduras, y muchísimas añadiduras, pero tenemos que entender esto que vamos a leer ahí. Si alguien me ayuda, por favor, con este parrafito, si me están siguiendo algunos de ustedes en el manual, puede, así con la cámara apagada, no es necesario que la prendan, puede nada más levantar su mano o hacerme una señal ahí que prendió el micrófono y empezar a leer estos. Vamos a abarcar los dos eh, hasta donde está subrayado, bendecidos para bendecir, hasta ese parrafito que nos hace una serie de preguntas. Si alguien me ayuda, si no, yo lo sigo leyendo. Vamos a ver si alguien está conmigo. Adelante, Pastor Fernando. Ok, maestro, es desde donde vemos claramente, ¿verdad? Déjame, sí, desde ese parrafito y el de abajo, el de las preguntas, esos dos Okay. completos. Ok. Vemos claramente que la promesa de bendición no es algo material, sino una persona, Cristo. Muchos dicen, los judíos son muy bendecidos, pensando en la parte económica,
Pero la palabra dice que la bendición es tener a Cristo. Cristo es la bendición prometida. ¿Cuándo será verdaderamente bendecida una familia? Solamente cuando Cristo llega a sus vidas. ¿Cuándo llega la bendición a una nación? ¿A través del desarrollo económico o programas de ayuda social? No, la verdadera bendición llega a las naciones y a cada familia de la tierra cuando reciben a Jesucristo. Lo demás es añadidura, pero en muchos casos Sí, gracias. Lo demás es añadidura, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. Pero muchos, no sé, pero muchos, seguimos ahí con el parrafito para terminar. Si me ayudas, si no, lo puedo leer aquí. Pero en muchos casos puede haber suficientes recursos económicos, como en muchos países europeos, sin la presencia de Cristo. Y sabemos que eso no es bendición. Aquí es importante, estimados hermanos, que entendamos bien que no debemos confundir bendición con las añadiduras, en primer lugar. En segundo lugar, tener mucho cuidado de no entrar en una discusión sobre esto. Yo he escuchado discusiones serias sobre esto, sobre lo que es la bendición y lo que es las añadiduras. No están peleadas ninguna de ellas. Lo que debemos tener mucho cuidado es no confundir. Porque, por ejemplo, hay países que son muy prósperos, tienen mucha riqueza, es decir, tienen las añadiduras, pero no tienen la bendición. Y no debemos olvidar que la bendición es lo primordial y eso naturalmente da las añadiduras. Nosotros en economía tenemos claro que los países llamados así liberales en el siglo XIX, que optaron por una economía de mercado más libre, es decir, dejaron la pasada manera de hacer economía en el mundo y fueron una economía más libre y son países que tienen mayor desarrollo. Las fronteras, por ejemplo, si usted va a la frontera entre Italia y Suiza, hay una diferencia enorme, hay un mar de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, si no quiere ir tan lejos, váyase nada más aquí a la frontera con Estados Unidos. No sé qué es la experiencia ahora, pero bueno, ahora con los migrantes debe ser una experiencia increíble, pero la experiencia mía en el tiempo y no fue hace muchos años, ya fue en este siglo XXI que me tocó por razones de perder un vuelo y tener que viajar por tierra para alcanzar a una conexión. Y tuve que pasar por Matamoros por tierra con mi pasaporte en la mano, ¿verdad? Y ver la línea, queridos amigos, ver la línea divisoria es de veras ponernos a pensar qué pasó. Y económicamente pasó eso, que no tenemos ni la bendición ni las añadiduras en nuestro país, ¿no? Y en aquel lado, pues tienen la bendición y tienen las añadiduras. No todas las personas, pero tenemos que estar entendiendo en esto. Entendidos en este sentido de que las añadiduras son las bendiciones hechas materiales o los recursos materiales que Dios nos da en abundancia para muchos de nosotros, en la mayoría de nuestros casos y dependiendo del momento histórico y el país donde estamos viviendo. Es decir, no podemos tener una economía diferente a una media que tenemos en nuestro país de acuerdo a lo que vivimos, ¿verdad? Cada uno de nosotros nos ocupamos, esto lo estoy viendo ahora en las materias que veo, y nuestras sociedades y nuestra economía es eso, hay rangos de dinero que manejan las personas y ese rango es en nuestro país y en nuestra cultura, muy distinta a otros países donde las economías pues no están como la nuestra, nosotros estamos mucho mejor, ¿no? Y bueno, eso es mucho mejor cuando vemos a los que están abajo de nosotros, los que están arriba, pues no sé que estamos mucho peor. Eso debe quedar claro, la diferencia entre bendición, entre lo que es la bendición y lo que es las añadiduras. Comentarios o preguntas sobre esto, porque esto debe quedar bien claro en el manual. Cuando nosotros tuvimos la clase, aquí tuvimos una discusión en Centro Mateo muy interesante al respecto, porque había dos posturas encontradas ahí.
que al final creo que el maestro pudo mediar bien a través de decir, no, no se trata de tener o no tener, porque eso es subjetivo, y él nos ponía ejemplos precisamente de su país y el nuestro. Decía, miren, yo vengo aquí a su país y ustedes me llevan, aquí hay una plaza que se llama Plaza Milenio, que está junto a un centro comercial que sería el equivalente a Santa Fe en el Distrito Federal, y dice, yo realmente, pues yo me admiro de su economía, ¿no? Muchísimo, y me deja espantado, pero no voy a comparar eso con mi país, simplemente es lo que ustedes tienen. La bendición de Dios es lo que está dentro de nosotros y lo que nos da todo. Las añadiduras es lo que Dios nos permite tener de más. ¿Algún comentario o pregunta sobre esto antes de seguir leyendo? Estamos en la página por la pastora Raquel, que acaba de entrar, y Isela. Estamos en la página 19, a la mitad más o menos, donde hay un subrayado que dice bendecidos para bendecir. Estamos ahí, estamos página 19 para bendecir. ¿Ningún comentario al respecto? Hable ahora o calle para siempre. Esa es la sentencia en las bodas, ¿no? Entonces vamos entonces. Ahí gracias por el pastor que me ayudó a leer, y sigo, y ahorita pido nuevamente ayuda para la lectura. Dice bendición. Ahí veo que alguien prendió su micrófono. Perdón. Adelante, pastor. Yo, maestro, Adelante. sí nos queda bien claro ese punto, nada más que pues siempre, también es bendición lo económico, nada más que lo que siembras cosechas, ¿no? En Deuteronomio 26, cuando habla acerca de las primicias y de los diezmos, dice una parte ahí de las escrituras que los judíos no lo tocan ni en luto ni en pecado, ¿no? Ellos saben de dónde proviene la riqueza. En esa parte también los ricos saben que dándole a los pobres, pues es una llave de prosperidad y que también es bendición. Entendemos lo que es añadidura también, que no es el todo, nada más que haya habido una mala interpretación de la doctrina de la prosperidad con la riqueza económica. Ha habido una mala interpretación y una grande malicia. Pero sí nos queda bien claro, nada más que pues sí, todo lo que tú siembras, tú cosechas al final de la historia. Sí, no, no, ahí está el punto, ¿no? Una mala interpretación, o sea, la prosperidad es de Dios y es de nosotros, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, pero en ese sentido, yo escuché, no sé en qué lugar, pero alguien me dijo algún momento de una persona, realmente no lo conozco, pero me hablaron así como si, ¿cómo no lo conoces? Es como no conocer a Maradona o a Pelé, pero bueno, es un hombre famoso y predica, la persona dijo que la prosperidad de Dios, eso me llamó mucho la atención, tenía que ver con que no estuviéramos metidos en un tubo con miles de, ¿cómo se llama? De chamucos, pues, de gente enchamucada. No sé si alguno de ustedes me lo dijo o lo oí en otro lugar, y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, pues es que esos no los podemos evitar, ¿verdad? Entonces, pero era el pretexto para que le compraran un avión, un jet privado, ¿no? Entonces, eso es, no quiero salirme del tema, pero ahora mismo estoy yo por iniciar un proyecto, tal vez alguno de ustedes se los comparta, porque hay un hermano de un país que vive con una crisis muy fuerte, y es amigo mío de hace tiempo, y me ha invitado allá, pero no voy a ir naturalmente por muchas razones. Pero lo interesante de esto es que sus añadiduras son, fíjense cuáles son sus añadiduras ahorita: tener para unas gomas, no es gomas de borrar, así les llaman allá las ruedas de la bicicleta, porque él va a hacer misión a unos kilómetros de su pueblo y no tiene para comprar las llantas de sus. Y yo digo, bueno, ¿cuánto puede costar unas ruedas de bicicleta? ¿Cuánto puede costar una bicicleta? Pero es su nivel, o sea, es lo que él vive. Sí, no puedo yo decir, está bien, está mal, lo que sea, es su nivel, y es su petición, y esa es su añadidura, y mi añadidura es otra, ¿verdad? Y así debemos pensar de esta manera. La bendición la tenemos todos, las añadiduras nos da Dios conforme a su propósito, y reafirmo lo que acaba de decir el pastor Moy.
el Señor, si le somos fieles en lo poco, Él es fiel en darnos mucho más allá de lo que merecemos, y uno de los ejemplos es el pueblo de Israel. Y lo vamos a leer aquí abajito. Vamos a la parte de abajo, dice bendición, bendición para bendecir. La naturaleza de Dios es bendecir, pero Él requiere de canales que hagan que la bendición corra hasta lo último de la tierra. Estoy hablando de la bendición. También con la bendición va a venir las añadiduras. Hay lugares, no sé también dónde, acabo de escuchar algo maravilloso que me decían, cómo un pueblo es transformado por el Evangelio, y ahora los usos y costumbres en México están diciendo que no vaya el Evangelio porque ya no viven borrachos conforme a sus costumbres, y la gente está prosperando, ahora las gentes van a la escuela. Miren, conozco mucha gente en Oaxaca y ahora en Chiapas. Acabo de conocer a una persona, ella habla el idioma original de nuestro país, de los idiomas originales, y es de los pueblos originales. Ya tiene un doctorado y tiene varias cosas, nos dio una clase, y ahora sé que ella tiene raíces evangélicas, cristianas, y pudo ir a la escuela porque ya no se gastaba en el licor en la casa, ahora se gastaba en libros, en Biblias, en vivir la vida cristiana. El evangelio da prosperidad. Naturalmente estoy de acuerdo con eso. Podemos elegir ser canales como el río Jordán, o estanques como el Mar Muerto. Aquí está un ejemplo de la tierra bíblica. El río Jordán es un río que crece y va, y tiene entrada y salida. El Mar Muerto está muerto, no tiene ni entrada ni salida, y está el agua estancada, y es salada, y es un mar donde no hay vida. Muchos piensan que la Gran Comisión es algo del Nuevo Testamento. De esta manera tampoco puede ver a Jesucristo actuando en el Antiguo Testamento para promover su plan de salvación. Lo que les decía antes, desde Abraham, desde Génesis 3, desde la creación misma de Génesis 1, podemos ver el plan de Dios para toda la humanidad. No tenemos que pensar, no, fue a partir de Mateo 1:1 cuando el Señor irrumpe en la historia, o como dice Gálatas 3, venido el cumplimiento del tiempo, es decir, en cierto momento Dios cambió. Esto es una doctrina también que se ha mal interpretado, que se llama dispensacionalismo. Se las digo así, a veces no debo usar de tantas palabras raras, pero son términos teológicos, que es una forma de pensar que la vida del ser humano tiene dispensaciones y va cambiando. Sí, es cierto, Dios ha actuado en diferentes procesos de la historia, pero no que cada momento, este es el problema del dispensacionalismo, el error que tiene o el malentendido que tiene es pensar que Dios se equivocó, que dijo, pues el plan de salvación va a ser a través de darle a Adán una ropa, a través de cubrirlo, ¿verdad? Porque hay que hacer sacrificios. Y luego, no, mejor escojo a Abraham y hago un pueblo. No, este pueblo me falló, ahora mando a Jesucristo. Y ahora no es así como Dios actúa. Dios tiene un propósito de principio a fin de la historia. Es parte de el concepto que se llama estar hasta enterado de todas las cosas de antemano. Él es preexistente, Él es eterno, ¿verdad? Su eternidad va más allá de todo y tiene el plan perfecto en sus manos. Aquí nos quedamos, ayúdenme porque ya me perdí por andar echando rollos. Plan de salvación, ¿verdad? Obstáculos para que la bendición corra a todas las familias de la tierra. Ahí vamos en esa viñetita. ¿Sí están de acuerdo? Jesús dijo, y vemos lo que dice en Lucas, capítulo 6, porque me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo. Uy, palabras fuertísimas que nos gustaría decírselas y predicárselas con mucha fuerza y firmeza a otros, pero también debemos predicárnoslas a nosotros mismos, ¿no es cierto? Perdí mi reloj, acá está, 9:28, vamos bien. La desatención, las distracciones, las prioridades mundanas y una voluntad paralela a la voluntad del Señor son la causa de la falta de frutos. Y aquí vamos a empezar a hablar de los frutos en estos dos párrafos.
Y nuevamente voy a pedir la ayuda de alguien que nos pueda leer el párrafo de donde empieza con Jesús y va con Mateo 13, que alguien puede buscarlo para ver qué dice. Así rápidamente hace una lectura a vuelo de pájaro, llamamos, sobreviendo lo que está diciendo Mateo 13, 3 al 23, y luego nos habla acerca de esto. Si alguien me ayuda, por favor, con el párrafo Jesús, y va 3 parrafitos, por favor. Mientras consigo algo de agua hasta el final de la hoja. ¿Quién nos ayuda? Y alguien busca que nos diga de qué trata Mateo 13, 3 al 23. ¿Cómo vamos con esto? Ahí abren su micrófono, me hacen así una seña o levantan su manita. Adelante, pastora Raquel. ¿Usted lee o el de Mateo? El manual. ¿Perdón? ¿El manual? Si gustan el manual o la lectura, ¿sí me escuchan? Sí, te escucho. El manual, si quieres, si alguien nos ayuda viendo Mateo 13, 3 al 23. No quiero que lean, quiero que le den a Mateo 13, 3 al 23 una vista para que nos platiquen de qué trata. Y ya, con que nos digan de qué trata, con eso lo damos por visto. Adelante, pastora. Dice la palabra de Dios, bueno, no es el manual, la desatención, las distracciones, las prioridades mundanas y una voluntad paralela a la voluntad del Señor son la causa de falta de fruto. Jesús lo explicó en la parábola del sembrador y la semilla en Mateo 13 del 3 al 23. Podemos ver cómo los afanes del mundo, el amor a las riquezas, la superficialidad o el deseo de satisfacción instantánea pueden ahogar toda posibilidad de ser canales de bendición a otros. Hay muchas cosas que pueden estorbar los propósitos de Dios para su vida. Hay muchas cosas que pueden estorbar los propósitos de Dios para su vida. Si usted se lo permite, puede verse estorbado por las opiniones y deseos de otros para su vida. Sus propias inseguridades, dudas, egoísmo o falta de fe pueden impedir que se cumpla en usted el plan de Dios. Muy bien, aquí vemos cómo las añadiduras que pueden ser para soportar nuestra bendición también pueden ser de estorbo. Alguien leyó o vio lo que ya nos ayudó ahí la pastora Raquel con el manual, lo que dice, pero ¿qué trata Mateo 13? ¿De qué trata? ¿Quién pudo darle una leída? La parábola del sembrador, ¿no? Así es, pastor, así es la parábola del sembrador. Y hace énfasis el manual en que en esta parábola hay cosas que estorban al evangelio. ¿Cuáles son las cosas que estorban al evangelio? Los corazones duros, ¿verdad? ¿Qué otra cosa cae? El enemigo que quita la semilla, ¿sí? Son de las cosas que estorban a la proclamación del evangelio. Pero hay una muy importante que dice, los afanes y las riquezas, ¿leyeron ustedes esa parte? Los afanes y las riquezas de este mundo. Es increíble cómo vivimos en una sociedad de consumo y de tanta búsqueda de la felicidad a través de lo que no nos da la felicidad. Hasta ahí el comentario. Pasamos de página a la 20. Dice, cumplir el propósito divino trae gozo verdadero. Fíjense cómo es el gozo verdadero. El gozo del Señor, mi fortaleza es, dice un canto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gozo verdadero? ¿Cuándo estamos verdaderamente gozosos? Somos hechos con un propósito, de modo que hay un vacío o un anhelo cuando no lo cumplimos. Esta es una parte de lo que se llama identidad. Hago aquí una nota al margen, porque esto es lo que llamamos nosotros identidad. Identidad cristiana, este es un tema que debemos tratar y lo vamos a tratar en el punto cuando vayamos a dar el curso de ética cristiana. Identidad cristiana significa saber de dónde vengo y a dónde voy. Y eso es lo que nos hace actuar de cierta manera. Saber de dónde vengo y a dónde voy. Tenemos un propósito en la vida, dice, un propósito por cumplir. Cuando nosotros tenemos vacíos en ese propósito, tenemos cosas no resueltas,
entonces entramos en búsquedas falsas que no nos ayudan en nada. De esta manera, vamos ahí a Jesús hablando de llevar frutos, dijo, esto está en San Juan, ¿no? Creo que el mismo manual lo refiere a San Juan. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El gozo completo está en llevar fruto eterno. Esto satisface y llena de verdadera alegría a nuestras vidas. Este es el tener fruto. Es algo natural, trabajamos, y bueno, los que estamos asalariados, qué contentos nos vemos el día del cheque, ¿no? Cuando nosotros estamos en una labor productiva, empresarial, qué bien es llegar a la factura y al cobro. Cuando nosotros no trabajamos más que nuestro trabajo es de tipo intercambio, que nosotros, por ejemplo, Leoncito que tiene que lavar y trapear aquí la casa, que bien es que cuando la ve limpia, ¿verdad? Y cuando sus nietos y nietas están aquí en una casa limpia. Entonces, eso es lo que nos da el satisfactor. Bueno, mi esposa trabaja ahora mucho en lo material y tiene su sueldo, pero por muchos años veía con gran satisfacción su rostro cuando nos sentábamos a comer le decíamos que la comida era muy sabrosa. No le pagábamos un 5 porque era parte de nuestra familia y era su trabajo, pero el satisfactor era ese, ¿no? Entonces, cumplir es el propósito. Porque hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Este versículo está en Lucas 15:7 según el manual. Perdón, hoy ando tosigoso. Pasé una semana de lunes de primero a ayer con un resultado. Hoy ya estoy muy bien, pero empiezo a hablar y se me reseca la garganta y empiezo a toser. Pido una disculpa por eso. Imagínate presentarte delante del Señor con las manos vacías. ¿De qué vas a alegrarte por toda la eternidad? Híjole, qué pregunta tan difícil, ¿verdad? El gozo eterno será por personas salvadas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas en la presencia del Señor. Ese maravilloso capítulo 7 de Apocalipsis. Y vamos a la conclusión de esta parte A y luego vamos a la parte B que dice, la verdadera bendición es la unión con Cristo. El verdadero gozo es Cristo, que Cristo llegue a todas las familias de la tierra. Esto es lo que tenemos que hacer, que Cristo llegue a todas las familias de la tierra. Ahora sí vamos a la parte B que viene con la autoridad de Cristo en las naciones. Recordamos, ayúdenme a recordar qué dice el diccionario de la Real Academia o el tío Google de la palabra autoridad. ¿Qué significa la palabra autoridad? Ya se los he dicho varias veces, pero vean qué significa la palabra autoridad, para que estén ahí listos para entender cómo la autoridad de Cristo. Autoridad dijimos que era hacer crecer. Autoridad significa hacer crecer. Entonces, esto es el que da este crecimiento, es Cristo en las naciones. Y esta autoridad se manifiesta por propósito de la autoridad delegada, Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión, que nosotros la recordamos. Ahora sí vamos a ir a la parte, o a un desglose que hace el manual sobre la gran comisión. Nuevamente pido ayuda aquí para una lectura, mientras mi garganta descansa. Si alguien me ayuda, por favor, de los que tengan la posibilidad de leer, es página número 20, la letra B, y luego ya brincando de propósito de la autoridad delegada de Mateo 28, 18, los 3 puntos: ir, hacer discípulos y en todas las naciones. Leer esos 3 párrafitos, por favor, y luego ya nos vamos a la conclusión.
Yo lo leo, maestro. Gracias. Dice, la autoridad delegada tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa y dar pasos de acción. Ir a los lugares aún no alcanzados que están esperando hace 2000 años que la Iglesia haga uso de la autoridad que el Señor nos confirió. Hacer discípulos. Hay una tarea bien estipulada, tiene que ver con la inversión en vidas. Es una tarea que requiere personas de carne y hueso que muestran cómo se hace para ser un verdadero cristiano. Esta tarea requiere de personas disponibles que dediquen tiempo para aplicar la enseñanza bíblica a la vida diaria, de modo a lograr personas que aprendan a obedecer todo lo que el Señor mandó. En todas las naciones. La tarea debe ser hecha en toda cultura, pueblo y nación. No existe lugar del mundo donde haya un límite a la autoridad de Cristo. Los límites son a consecuencia de una visión limitada. Satanás solo gobierna las naciones que le permitimos gobernar. Gracias, César. Qué tremendo, ¿no? 3 cosas importantes. Sí, es que se nos ha delegado a nosotros ir desde hace 2000 años a lugares donde no ha llegado el Evangelio. Luego, tenemos que ir a ser discípulos. Hacer discípulos tiene que ver con encarnar el Evangelio de Cristo en nuestra forma de ser para que otros lo dupliquen. Y a todas las naciones, porque a cada pueblo o nación debe llegar. Y la última frase tremenda que nos acaba de leer Isela, que dice, ¡ay, qué barbaridad! Las naciones donde hay dominio de Satanás es porque nosotros como cristianos le hemos permitido esto. Entonces debemos estar ahí atentos. Vamos a la conclusión para ya tener un pequeño receso, pequeñísimo, para que podamos terminar con la unidad 7. Vamos a mandar la unidad 7. Les dije a los que llegaron desde el principio que es una unidad muy larga, pero vamos a ir viéndola paso a paso. Conclusión. Perdón. Es una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la autoridad delegada sobre toda la tierra? Es que está sobre nosotros. Ya no podemos decirle a Dios que Él vea cómo va a hacer para salvar a las naciones. Él ya lo hizo, ya hizo su parte. Él recuperó la autoridad perdida por el primer Adán y ahora la devuelve a la iglesia. Esto es la parte importante de la teología les he hablado de esta famosa teología de la cabeza, ¿verdad? Sobre quién está la autoridad, sobre Cristo o sobre Adán. ¿A quién tomamos por bandera? ¿A quién tomamos por federa? Es la palabra alemana para cabeza, la federa. Es un principio federativo, así, ¿te acuerdan cómo se llamaba la Ciudad de México? Ya le cambiaron el nombre, pero antes se llamaba Distrito Federal. Federa quiere decir cabeza, testa, dirían los italianos. Entonces, esta federa o esta cabeza es este principio federativo, significa sobre quién ponemos nuestra bandera o quién es nuestro estandarte, Adán o Cristo. Entonces, es lo que debemos predicar a las naciones, que ahora ya no está Adán dominando, Adán está, así lo maneja Pablo. Los que están bajo Adán están bajo el pecado y bajo la muerte, los que están bajo Cristo están bajo el Espíritu y bajo vida. Él nos delegó la tarea de conquistar la tierra. Si hoy no tomamos decisiones firmes de llegar a cada lugar de la tierra, aún no conquistada, ese lugar continuará bajo el dominio del diablo. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que decidir, poner todo nuestro empeño, todo nuestro interés de cómo llegar ahí, de cómo hacerlo. Hoy es el tiempo de ponernos como meta o poner la planta de nuestro pie en cada pueblo, tribu, lengua, nación y conquistarlos para Jesucristo. Ese es nuestro trabajo. Vamos a la unidad 7. Hoy vamos a tener un descanso muy chiquito porque esta unidad está muy larga y no la vamos a acabar hoy, naturalmente, no se espanten, pero estamos ahí en la unidad 7. Por favor, levántese de su lugar, vaya por un vaso de agua.
vaya por un cafecito, los que quieran ir por un cafecito, y por favor regresen en 2 minutos, 2 minutos reiniciamos la clase, pero levántese porque si estamos sentados tanto tiempo, yo a veces hago ejercicio aquí, pero no siempre puedo hacerlo. Así que vamos a hacerlo ahora y vamos a regresar en 3 minutos. Bien, ya se nos acabaron los 3 minutos, ¿no? Ya traje pastillitas de... Bueno, y paré la grabación porque no iba a ser un breve. Hagan una señal de que ya se sentaron y que ya tienen su agüita, su café, para poder continuar con esta unidad. Recuerden ustedes, por favor, con mucha atención, que hemos estado introduciéndoles al tema de transculturalidad. Dijimos que el Evangelio se predica desde la transculturalidad. Esto es muy, muy importante y lo vamos a ver aquí. Recuerdan que les mandé un librito por ahí de Brukov y hoy vamos a ver otro libro que menciona aquí del Hijo de la Paz, también en Nueva Guinea, yo pienso que fue este asunto, donde hay que predicar el Evangelio de manera transcultural. El Evangelio no es entendido con facilidad por otras personas porque no llegamos a ellas con la verdad del Evangelio en un idioma que nos puedan comprender. Si nosotros hablamos del Evangelio y no nos pueden comprender, entonces estamos no comunicando adecuadamente el Evangelio. Por eso es necesario, tan necesario hablar de este tema, y el manual abarca, me parece formidable, mucho, mucho, mucho a la transculturalidad. Vean ustedes ahí, dice el inciso A, y voy a ir de enunciarlo aquí en mi pantalla electrónica para que también quede como ejemplo. Voy a mover aquí un poquito mi tablero. Ya no los voy a ver. Si alguien quiere hablar o comentar algo, puede prender con mucho gusto su micrófono y habla. Nada más que cuando meto la pantalla aquí a ver si es ahí. Bueno, ahí vamos ahí con esta parte. Entonces, bueno, no quiere funcionar hoy la pantalla, pero ahorita la tratamos de arreglar.
Bien, ahí creo que ya funcionó un poquito. Estaba trabado. Bueno, si alcanzan a ver, ponen una letrita ahí si ven la pantalla, unidad 7, comunicación transcultural, ¿ok? Entonces, en esta comunicación transcultural vamos a ir revisando el inciso A, el comunicador transcultural. Esta es una parte bien, bien importante de el comunicador. El comunicador soy yo. Entonces dice el ganador de almas transcultural. El evangelista transcultural es un especialista en superar barreras, comunicar el evangelio a través de las barreras culturales es mucho más complejo y difícil que predicar el evangelio al propio pueblo de uno. Si aprende a superar las barreras que se presentan a la comunicación fundamentada en las diferentes culturas, su trabajo podrá ser mucho más fructífero. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas barreras? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué barreras culturales tenemos? ¿Cuántos? Primeramente el idioma, ¿no? Hay una barrera cultural del idioma, exactamente. Primeramente el idioma. Las costumbres. Las costumbres, ciertísimo. ¿Qué otras barreras culturales podríamos? Ya ahí son dos muy importantes, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que debemos superar algunas barreras culturales. Vamos a la siguiente página. El ganador de almas debe ser sabio. Proverbios 11:30, si alguien me ayuda con los versículos de Santiago 3:13 y 18 para verlos, son importantes aquí. Y vamos viéndolos en esto. El ganador de almas debe ser sabio. El ganador de almas transcultural necesita ser mucho más sabio. No es solo aprender idiomas, que es una parte importante, como les dijimos, sino la comunicación es llegar al corazón del otro. Lo primero que tenemos que buscar en nuestra predicación transcultural es ganar el corazón de otro. Y aquí no necesitamos ir a otro país con otro idioma para tener este problema. En nuestras propias ciudades y en nuestra propia colonia podemos tener diferencias culturales con la gente. Y si no ya llegamos al corazón de las personas, difícilmente ellos nos van a escuchar. Recuerdan que en evangelismo dijimos que el primer propósito era ganar la amistad de las personas. ¿Alguien tuvo Proverbios 11:30? Que alguien lo tiene, no lo lee, para de una vez verlo. Yo, maestro. Adelante, Pastor Fernando. Ok. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es un versículo que ya hemos escuchado, ¿verdad? El que gana almas es sabio, ¿no? Entonces, ahí es una parte importante. Tenemos que ser sabios. Aquí este versículo tiene dos interpretaciones posibles. Una es, sé sabio por ganar almas o necesitas ser sabio para ganar almas, ¿no? La hermenéutica que nos está dando la palabra es que el que gana almas es porque ha llegado a la sabiduría de saberlo hacer. Y para tener esa sabiduría es necesario llegar al corazón de las personas. No hay mejor manera de llegar al corazón de una persona más que encontrar el camino de la sinceridad y que uno reconozcan en uno que tiene confianza en él. Lo vamos a ver más adelante en el manual. Hace falta sabiduría de lo alto, dice Santiago 3:13 al 18. ¿Alguien lo tiene, por favor? Mientras tomo aquí, me llegó un cafecito caliente, a ver si.
¿Sí? Oí por ahí algún... ¿No? Bueno, si alguien lo... Amén, amén, maestro. Adelante, adelante. Dios le bendiga. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así es. Entonces, lo que necesitamos es esta sabiduría divina que no tiene que ver con conocimiento, sino tener un corazón transparente y sincero, alejado de todas esas cosas de las cuales nos habla Santiago, que son aquellas cosas que están en contra vamos a decir, de la buena convivencia entre los seres humanos, tenernos confianza. A mí me parece maravilloso que cuando los niños son pequeños, yo lo empecé a notar con mis nietas y ahora lo noto en cualquier niño. Cuando llega y se lo presentan, lo primero que escanea es la cara de uno, si nos conoce o si no lo conoce. Y luego, lo siguiente que hace es ver en los papás qué expresión tienen, si es descontento o cualquier cosa. Y luego ve qué ambiente hay, es decir, qué percibe en el ambiente. Si hay tensión, el niño se pone tenso. Si hay tranquilidad, hay alegría. Los seres humanos somos así. Simplemente ven ustedes las estrategias de ventas. Si llega un señor a venderle una casa o un coche o una vajilla y llega enojado, regañón y le dice que pues por qué no le compra, que él no ha vendido. No logra nada. Si él llega con una sonrisa, con toda la actitud, aquí hay un niño que viene a vendernos jericayas, pero siempre viene con toda la actitud puesto. Le vengo a ofrecer riquísimas gelatinas, ¿no? Entonces uno dice, mira, me viene a ofrecer para que usted la disfrute. Mira, nomás, usted es un buen vendedor. Entonces, nuestra actitud sabia va a ser parte importante de esta transculturalidad y que el otro confíe en nosotros. Vamos a seguirlo viendo en la parte B. El proceso básico de la comunicación. Aquí vamos a entrar a los procesos de comunicación y esto nos sirve si nos vamos a ir de misioneros a Chinches Bravas o si vamos a hacer misión a la vuelta de nuestra casa. Esto es universal. La transmisión de un mensaje con contenido espiritual vuelvo a tratar de leer. La transmisión del mensaje con contenidos espirituales abstractos requiere de vehículos apropiados a la cultura para ser decodificados correctamente. Por ejemplo, y aquí voy a decir por qué dice esta frase tan rara de contenidos espirituales abstractos. Si usted llega con cualquier persona, digo sinceramente, si usted llega con cualquier persona, aquí con mi vecinito que está jugando fútbol, y digo, la sangre de Cristo tiene poder. Es una verdad absoluta y tiene un contenido espiritual fuertísimo, ¿no es cierto? Todos estarán de acuerdo conmigo. Pero él, ¿cómo lo va a tomar? Sinceramente. Va a tener un problema de decodificación. Ese es el problema. No que él esté mal o que yo esté mal, sino que hay un problema de decodificación, porque son contenidos espirituales abstractos, que no puedo decirle, mira, te regalo esta taza de chocolate para que te la tomes. Ese conoce la taza, conoce chocolate, conoce todo. Si yo le digo, te traigo la bendición de Dios para tu vida, tenemos que decodificar ese lenguaje. Y aquí hay unos ejemplos, el hijo de paz, ahí googleenlo ustedes, metáforas bíblicas, el cordero, el arca de Noé,
Las parábolas son maneras de decodificar. Recuerde que la palabra parábola, perdón, perdón. Pensé que iba a comentar algo. ¿Sí alguien comentó algo? No alcancé a escuchar, perdón. Ando con un poco de ruido acá en el ambiente. ¿No? ¿Nada? Ok. Entonces, sí, El Hijo de Paz es un libro, así se llama, y es un buen libro para leer de misiones. Entonces, las parábolas, les decía a ustedes, son maneras como Jesús puso en los aspectos terrenales las cosas que eran humanas. ¿Recuerdan ustedes cuando les dice, llegan los otros y están ahí los fariseos muy contentos con saber lo que es el prójimo, ¿verdad? Y entonces ellos piensan que si son buenos sabiendo que es el prójimo y les hace la parábola. Dice, una persona fue por el camino y lo agarraron los ladrones y varias personas cuando terminó ahí en la cuneta, lastimado, herido, varias personas pasaron de diferentes clases sociales, de diferentes maneras, y hasta que fue un samaritano, lo recogió, lo llevó con el posadero, lo curaron, lo sanaron y dijo, si algo queda aquí, si algo se debe, yo paso a pagar. ¿Cuál de ellos es su prójimo? Él expuso en terrenos de lo material lo que no comprendían espiritualmente. No entendían que su prójimo era la persona que tenía necesidad de ellos y ellos tenían necesidad de esa persona. Eso es el prójimo. Esa parábola tan famosa tiene ese objetivo de enseñarnos algo espiritual. ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién me necesita y yo lo necesito a él? Para ellos, ¿quién era el prójimo? El prójimo es quien está al mismo nivel que yo, el que tiene el mismo estatus, el que le va al mismo equipo de fútbol, el que comparte conmigo no voy a decir la palabra, ese es mi prójimo. No. Tu prójimo es quien tiene necesidad de ti y tú tienes necesidad de él. Es decir, la complementariedad del ser humano es una parte que tiene que enseñarnos porque es algo espiritual dentro de nosotros. Es algo que Dios puso en el ser humano de que somos complementarios. Y el ser humano en la caída pierde esto y es egoísta. Y entonces piensa que la única manera de subsistir o sobrevivir como sociedad, y eso pasa en la sociedad actual, es ser diferente a los demás. Cómprate un teléfono como todos. Sé diferente a los demás, haz los mismos pecados que todos. Sé diferente a los demás, haz las tonterías que todos hacen. No, sé diferente a los demás siendo solidario con los demás, siendo hermano, siendo amigo, presentándole el evangelio, caminando en la obra del Señor. Esto es la manera de entender. Todos estos métodos de entenderlos se les conoce como métodos narrativos. Por ahí yo creo que envié un texto de lo que es la narrativa, que es de un diccionario bíblico, y es muy interesante porque la narrativa es la forma en que se comunicó Dios con nosotros, y esta forma es esta forma de la narrativa. Entonces, seguimos aquí, me pasé de vivo con el letrero. Perdón, ya vamos en esta parte. Y el método narrativo. Vamos a ver qué es el método narrativo. El método narrativo es hablar en el idioma y lenguaje que requieren las personas. Y vamos a ver este ejemplo que nos pone aquí el manual, que lo pone en 4 parrafitos. ¿Alguien me va a ayudar, por favor, a leer estos 4 parrafitos para que podamos entender qué es el método narrativo? Y luego discutimos un poquitito del método narrativo para tratar de avanzar más en nuestra clase, en nuestro manual. Entonces, ¿alguien me ayuda, por favor? Los ubico para que no estén perdidos. Estoy en la página número 21, en la letra B, y después de las viñetitas con el Hijo de Paz, metáfora bíblica y el método narrativo, vamos a leer qué es este método narrativo en el párrafo que dice la forma de comunicar ideas. Desde ese párrafo hasta donde termina un numerito 1 que dice trabajo misionero. ¿Quién me va a ayudar? Yo.
Adelante. La forma de comunicar ideas, valores o conceptos abstractos en la mayoría de las culturas a ser alcanzadas es por medio de relatos narrativos. La misión Nuevas Tribus desarrolló el método evangélico cronológico. ¿Continúo? En el Congreso de Lausana 2010, Ciudad del Cabo, se presentó el Evangelio narrativo como una de las estrategias más importantes para alcanzar el mundo para Cristo. Para los pueblos no alcanzados es muy difícil incorporar conceptos abstractos como salvación, redención, justificación o pecado, a no ser, por ejemplo, en historias. Los misioneros que han sido fructíferos en ese tipo de trabajos han desarrollado una forma de presentar el Evangelio a partir de historias bíblicas narrativas. Los misioneros traducen al idioma del pueblo no alcanzado al menos 40 historias bíblicas, comenzando desde la creación. ¿Continúo? Sí, otro más, sí, por favor, José. Sí. Estas historias, al ser contadas a pueblos de tradiciones oral, tienen la virtud de ser repetitivas, prácticamente de la misma manera como fueron oídas, aún por gente no convertida. Para la gloria de Dios hay testimonios sorprendentes y una estrategia que puede adelantar enormemente el trabajo misionero. Gracias, pastor, por esta ayuda. Vean ustedes, entonces, la narración es narrar la historia, pero no con términos, estoy hablando no de dejar la teología, no de hacer una herejía, sino de cómo cuento a un pueblo que tiene una narrativa diferente, una cosmovisión y cosmogonía diferente, son dos palabras que no voy a explicar ahorita, pero que su manera de ver el mundo y su manera de ver de dónde viene el mundo son distintas a la nuestra. Entonces tenemos que explicarles de alguna manera con una narrativa que sea adecuada a su ideal. No se trata de explicárselo con manzanas, ojo y cuidado con esto, no se trata de esto, se trata de usar una narrativa que ellos puedan entender. Lo vamos a ver más abajo en la clase, ahí el número 1 tiene que ver con unas páginas de internet que pueden revisar. Yo creo que he revisado 2 o 3, pero lo interesante de todo esto, y ojalá que lleguemos en esta clase a esto, si no nos vemos la próxima semana y lo vemos, va a ser como, de alguna manera, el Evangelio puede llegar cuando nosotros usamos realmente la forma adecuada para que la gente entienda el Evangelio y para que comunique el Evangelio. Vamos a poner un ejemplo aquí, el Evangelio de Juan. Jesús predicó de muchas maneras el Evangelio y tuvo muchos estilos de predicar el Evangelio. Su antecesor Juan el Bautista tenía una visión bastante ruda de predicar el Evangelio. Pero Jesús lo explica de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando llega a la sinagoga, dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios, y dice que proclamaba el reino de Dios. Lo proclama también de alguna manera maravillosa en este pasaje de los endemoniados o el endemoniado gadareno, con autoridad de su parte sobre los demonios. Es una manera de predicar el evangelio también, pero la maravillosa manera que lo proclama de una forma hermosa es en el ejemplo de la mujer samaritana. Lo proclama en una narrativa de vida. Mujer, dame de beber. Atiende la necesidad suya a través de algo que le puede dar la mujer. ¿Cómo tú, siendo judío, yo samaritana, yo mujer, tú hombre, te atreves a hablarme? Porque ahí está esta iniciación de esta narrativa. La razón es por qué le tiene que decir algo. ¿Cuál es lo que le tiene que decir? La narrativa para él es, si tú supieras quién habla contigo, me pedirías a mí agua y no yo a ti. Ah, carambas, ¿cómo está eso? Bueno, es que yo del agua que te ofrezco la tomaría si no tendría sed jamás. Bueno, mira, pues dime, porque mira, yo tengo que salir a mediodía porque mi reputación no es tan buena y no puedo venir a la hora de la madrugada que salen las mujeres.
Vean cómo ya Jesús va construyendo una narrativa. No voy a abundar más en esta narrativa, pero es muy hermosa. Otra narrativa extraordinaria, por eso les mandé el libro de Ruth. Creo que si se los mandé, pongan un dedito arriba, se los mandé. El libro de Ruth, y creo que les voy a mandar un comentario del libro de Ruth próximamente. No se los mandé, ¿verdad? No mandé el libro de Ruth. Entonces estoy en un error. He estado preparando materiales y pensé que lo había subido, pero es extraordinario el libro de Ruth porque también es una narrativa, es una obra de teatro puesta de tal manera que la gente entienda por qué es pueblo escogido y por qué vendrá el Mesías y de dónde viene el Mesías y por qué el reino davídico es tan importante. Y entonces esto lo hace, podría ponerlo en un discurso político, en un decreto del rey. No, lo pone en una historia como, había una mujer que se fue, abandonó la casa de pan, ¿verdad? Imagínense, Belén, ahí los nombres son muy significativos, ¿no? La casa de pan fue abandonada porque fue a buscar pan a otro lado, y en esto nos cuenta toda una historia narrativa que es una historia en una obra de teatro, en una puesta en escena que nos permite ver la importancia de la descendencia de Jesús, o del Israel davídico, ¿verdad? Del pueblo davídico, del pueblo mesiánico que esperaba un rey. Entonces, esta narración es muy, muy importante. Entonces, las narraciones son muy importantes. Gracias, pastor, por la lectura. Seguimos adelante. El ruido de la comunicación. Como el ruido que ahora tengo afuera con el fútbol. El ruido en la comunicación. Cualquier cosa que interfiera con el proceso de la comunicación a tal punto de disminuirlo se llama ruido. El ruido le falta creo que una E ahí. El ruido puede ser literal o puede consistir en cualquier otra cosa que distraiga el mensaje o que haga que el receptor no reciba de manera completa el mensaje. Bueno, nosotros hacemos pausas activas aquí en clase precisamente por eso, ¿verdad? Porque no estamos hechos para hablar y recibir tanto tiempo, menos por internet. Entonces, ven ustedes cómo entró aquí un anuncio. El ruido es algo muy importante que debemos saber distinguir. ¿A qué nos hace ruido cuando nos comunicamos? A ver, platíquenme ustedes. Aquí vamos a analizar un poquito esta parte. Si tenemos un poquito más de tiempo. Y ¿qué es lo que nos hace ruido cuando nos comunicamos? ¿Qué es lo que no nos permite oír? En primer lugar, algo básico, que es del ruido que recibimos cuando alguien se comunica con nosotros. Vamos a ayudarles. Pues la distracción, ¿no? Es algo que rompe la comunicación, ¿no? Ahí es el punto inicial. Estamos pensando en otra cosa o algo distinto a lo que estamos pensando. En el lenguaje, en el estudio del lenguaje, se llama que tenemos problemas de semántica, es decir, que las palabras tienen significados distintos, ¿verdad? Y si yo digo vaso y la persona está pensando en una pelota, pues estamos hablando de cosas distintas. Entonces, las palabras pueden tener significado distinto. Esto precisamente la manera en la cual nosotros tenemos una mala comunicación es cuando no concretamos correctamente y dejamos que otras cosas nos estorben. Lo que piensan las personas, lo que están siendo distraídas es exactamente en este sentido. Por eso tenemos que aplicarnos a que no haya ruido.
Y en el evangelismo tenemos que estar atentos a estas cosas que vamos a ver aquí abajo, que son las cosas que ellos, esto es lo que habló el pastor Abel, lo que estoy hablando, es en la vida normal. Ahora, ¿qué es en el presentar el evangelio? ¿Qué les hará ruido en el evangelio a las gentes que no conocen, que son de otra razón, de otra cultura, de otra razón? Y esto lo podemos ver aquí mismo en nuestro país con nuestra cultura. A mí me parece que es un tema complicado y difícil de tratar, pero digámoslo como es. Me parece que las personas que son creadas en la religión tradicional tienen mucho ruido para el evangelio porque ellos piensan que es algo, o así fueron educados, que es algo malo, que les va a cambiar de su cultura o su forma de ser. Entonces, cuando nosotros les empezamos a hablar del evangelio, ¿qué están pensando ellos? Yo llego y le digo, oiga, fíjese que vengo de la iglesia, de la comunidad Reto, aquí en la colonia, y estamos, nuestro nombre es Reconciliación Total, porque estamos pensando que el hombre está alejado de Dios y quiere reconciliarlo. ¿Qué está pensando? Y quiero hablarle de Jesucristo y del plan de salvación. ¿Qué está pensando esta persona inmediatamente? Estoy hablando de un católico romano, no de un cristiano, de un hermano de otra iglesia, sino un católico romano, de la iglesia tradicional. ¿Qué está pensando? ¿Cuál es el ruido que tiene? ¿Qué estará pensando? Espero que no tenga la mente en blanco, ¿verdad? Espero que sí esté pensando. Lo que esté pensando, pues lo que yo pienso, generalmente que piensan es, me quiere cambiar de religión, ¿no? Entonces esto es tremendo. Permítame un segundo. Perdón, es que agarraron de portería mi reja. Seguimos anotando. ¿Qué estará pensando entonces? Pues esto, ¿verdad? Esto que no le permite escuchar. O sea, por más palabras bonitas, por más versículos que le diga, él no va a escuchar la realidad porque él está teniendo un prejuicio, una forma distinta de pensar, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando en este momento. Entonces, vamos a ver esta parte del ruido en la primera viñeta, la segunda y la tercera. Vamos rápidamente a ver si sí tenemos tiempo de llegar al final de la página donde quiero llegar. El carácter del evangelio transcultural. Según el misionero Andrés Prince, él dice en su exposición en la conferencia misionera de Granada, España, llamada Comibam 2006. Apuntes estas ciclas o subráyela, póngala ahí al margen, investiguese en la internet o con el tío Google qué es la Comibam. Es una de las movimientos o de las asociaciones que agrupan al mayor número de agencias misioneras y tienen varias conferencias importantes. En el 2006 dice, el mayor obstáculo para la comprensión del Evangelio es el carácter del que lo transmite, o sea, de quién lo transmite, de mí. Cuando el carácter no es similar al de Cristo, se produce un ruido muy fuerte en la comunicación del Evangelio. Por eso, la importancia de una forma integral para el campo transcultural con énfasis en el carácter es fundamental. Y esto aplica para el misionero, para el pastor, para el evangelista, para el profeta, para todos los que somos partes del cuerpo de Cristo, para el que preside, para el que recibe a las personas. Si nosotros no tenemos el carácter de Cristo en nosotros, si nosotros no estamos formando el carácter de Cristo en nosotros, vamos a tener un problema serio. Porque nuestra carnalidad, mis estimados hermanos, se ve a flor de piel. Tenemos que
estar súper conscientes de esta parte de nuestra vida y de nuestra forma de ser. La forma en que nosotros no vivimos el cristianismo se ve a flor de piel. Esto lo tenemos que entender siempre, porque lo que nos está diciendo aquí Andrés Prince es algo muy, muy importante. Tenía una amiga querida, Mauricio es su esposo, y ellos son artistas, cuadros muy bonitos, dibujos muy bonitos, y su esposa decía, es que, hermano, es que yo los huelo, literalmente los huelo, cuando son hipócritas, cuando tienen una doble vida, yo los puedo leer. Dice, no lo digo a nadie ni los ando exhibiendo, dice, pero es que no es que los huelas, es que eso se ve. Una persona que no tiene una espiritualidad. ¿Y dónde ves esa espiritualidad? ¿Dónde se ve esa espiritualidad? Pues en su cotidianidad, en sus actitudes, en su economía, en su desarrollo como persona, en su familia, en todo esto se ve el cristianismo. Entonces, si no formamos el carácter de Cristo, el carácter del evangelista, el carácter del maestro, el carácter del pastor, el carácter del profeta, el carácter del evangelista, del que preside, del misionero, estamos presentando un evangelio que no repercute sobre la vida de las personas. Como les hablé de los niñitos que perciben a las personas nos perciben a nosotros. Vamos a ver. Perdón. Vamos a ver la siguiente viñeta. Vean. Está interesante dificultades para contextualizarse. ¿Qué es contextualizarse? Pues acoplarse, camuflajarse con el medio, es decir, que por lo menos te vean. El contexto está formado por geografía, ¿verdad? Clima, sistema político, cultural, tradiciones, comida, idioma, etc. Ubíquese en otro contexto, ubicarse, perdón, en otro contexto puede resultar un proceso largo y difícil si no hay una predisposición previa. Cada lugar tiene sus propias formas de comunicarse. La contextualización del método, voy a leer, la contextualización del método de comunicación es muy importante. Es decir, vamos a darnos cuenta qué es lo que está alrededor nuestro, qué es lo que nos permite hacer amigos. Esto es muy importante. Si no estamos en este sentido ubicados como misioneros, en este sentido estamos en un problema. Inclusive como iglesias, debemos darnos cuenta cuál es nuestro contexto. Esto es importante. ¿Quién está alrededor nuestro? He contado infinidad de veces esta historia. Estoy como mi amigo Eleazar, que ha contado 20 veces la historia del lobo, ¿verdad? Flaco y lobo gordo. Pero yo también he contado mucho esto de un primo que le preguntaron que qué pensaba de una iglesia muy famosa en el Estado de México. Y dice, pues no sé, lo que yo pienso es que lo que yo conozco de ella es que los vecinos se quejan porque estacionan sus carros fuera de su cochera. Y yo les he preguntado, ¿saben qué es ahí? No, no sabemos. Lo que sabemos es que invaden nuestra cochera. Eso es lo que sabemos. Es decir, la contextualización. No hemos sabido hacer amigos del mundo. Fíjense, no ir con el mundo, sino convivir con ellos, que nos involucremos con ellos en alguna manera, no para pecar, naturalmente no, sino para dar testimonio. ¿Cómo vamos a dar testimonio si no estamos dispuestos a estar con los compañeros de trabajo, a hacer obra con ellos, a hacer obra social? ¿Cómo podemos hacer obra social en el mundo si no nos involucramos con las personas del mundo que hacen obra social? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a involucrarnos en el evangelismo desde la abstracción o desde la misión, desde nuestra burbuja que no es penetrada por nadie? Ese es el punto que debemos reflexionar. No digo que no se pueda hacer, porque pues en mi misma comunidad de fe lo estamos haciendo de esta manera y alcanzamos personas. Estoy haciendo una crítica constructiva de lo que debemos hacer de acuerdo a lo que nos dice el manual cuando nos pide que verdaderamente nos demos cuenta del contexto.
Eso es tan sencillo como a ver cómo está el contexto aquí, cómo está la vida. En el proceso de desarrollo comunitario, lo primero que tenemos que ver es en qué situación está la comunidad, cuál es su situación geográfica, cultural, qué nivel educativo tiene, cómo está la situación de las personas. Ese es parte de un diagnóstico adecuado de cómo voy a poder ayudar a esas personas. No puedo llegar desde mi tabique, subirme y decir, miren, todos ustedes son pecadores, ¿verdad? O ponerme una túnica blanca y subirme aquí en el 1A, que sale a las 5 de la mañana, raparme la cabeza y decir, hermanos, digo, queridas personas pecadoras, yo soy santo y la santidad de Dios está conmigo. No, eso se ve en la capacidad que tengo de identificarme con las personas desde mi propia santidad. ¿Qué capacidad tengo como ser humano desde mi fe trascender a otro? ¿Cómo puedo trascender a otro con mi fe como ser humano? Si no es a través de mi profesión, de mi trabajo, de mi capacidad de reflexión, de mi capacidad de análisis y también de poder hablarle a otro cuando es necesario. Decir, mi estimado amigo, si sigues por ese camino, mira, te va a ir mal. A mí no me da vergüenza hacerlo. A mí no me da vergüenza decirle a alguien que está fumando afuera, hermano, ¿sabes qué? Si sigues así, tu pulmón se va a dañar. Son cosas que tenemos que hacer. Y no porque seamos cristianos o porque nos parece el pecado nefasto, sino porque es nuestra responsabilidad como hijos de Dios vivir y saber en qué tipo de cultura vivimos y qué tipo de mundo vivimos. Vamos al último párrafo, que es con el que voy a cerrar aquí mi, mi, mi trabajo de esta noche. Ay, bueno, me van a perdonar ahí unos minutitos, quiero no cortar tan abrupto aquí, había pensado más abajo. Dice, formas de comunicación. Recordemos que en las distintas culturas se valoran diferentes métodos de comunicación sobre otros, es decir, para algunos la comunicación oral es muy importante, para otros la comunicación escrita es para muchos. También depende de las culturas y de la época. Por ejemplo, nosotros que vivimos un proceso de civilización o civilizatorio muy importante en el siglo XX, como fueron las dos grandes guerras, la respuesta a las dos grandes guerras, además del avance tecnológico y todo esto que conocemos con la bomba atómica y la invención de muchas cosas importantes para la comunicación, también fue capaz de hacer las cosas chiquitas y sintetizarlas. A este concepto le llamamos el poder hacer todo sistemático. Somos sistemáticos en todos. Para todo tenemos sistemas, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora de comunicarnos de esta manera es por medio de un sistema. Entonces, esta manera sistemática es la manera en que entendemos el mundo ahora nosotros. Si nosotros presentáramos este diálogo, que pudiéramos hacer una transliteración de lo que estoy hablando a cualquier persona de nuestro español del siglo IV, con el idioma que él hablara, sería totalmente incomprensible. Nosotros vivimos en cierta época, en cierto lugar, donde el Evangelio tenemos que presentarlo como está actualmente, como es sin quitar la raíz. Recuerdan que hemos hablado de lo que es el fondo de las cosas, ¿verdad? Y lo que es lo que vemos arriba de las cosas. El fondo no cambia, lo que cambia son las cosas que vemos arriba, las formas. La forma cambia, el fondo no cambia. Entonces, estando de acuerdo con esto, nos damos cuenta que las formas de comunicación tienen que ser adecuadas, no el fondo es el evangelio siempre, ¿no? Las formas de comunicación deben ser adecuadas. A los 5 años de trabajar entre un aislado grupo tribal, logró, está hablando de un misionero, me salté esa parte, pero la lectura yo ya lo leí, les cuento, está hablando que después de trabajar logró la conversión de una persona. ¿Después de cuántos años? De 5 años, brincamos la página. Él esperaba realmente que esta persona, al aceptar, pues fuera y predicar el evangelio, así como a la mujer samaritana. Recuerda, le convirtió toda Samaria, de tal manera que cuando se aleja Jesús dice, los campos están blancos y rueguen al Señor de la mies que mande obreros, ¿verdad? Porque dice, ahora qué voy a hacer con toda esta gente que se ha convertido a mí y no hay quien les disipule.
Este pensaba que así iba a ser, pero este hombre, pues no. Sin embargo, cada año se reunía toda la tribu para tener una competencia de cantos. Los distintos competidores procedentes de distintas aldeas se encaramaban en las altas hamacas y desde ahí les cantaban a todos, componiendo las palabras del canto ahí mismo, a manera de improvisación. Había veces que algunos de ellos cantaban durante largo tiempo, eran narrativos totalmente. De pronto, el evangelista notó que el joven, ese joven que se había convertido y tenía un año que no predicaba, que el joven empezó a subir a su hamaca. Comenzó a improvisar un canto, narrando la historia del evangelio desde el principio hasta el fin. El extranjero quedó asombrado al ver que el joven cantó durante un tiempo bastante considerable. Todos escucharon muy atentamente. En el transcurso de algunas semanas, muchísimas personas de aquellas aldeas, porque recuerden que habían venido de varias aldeas, aceptaron a Cristo. Hago un alto aquí. ¿Recuerdan ustedes a un pescador en el primer siglo que se para en medio de una congregación de visitantes a un evento religioso y hace una narrativa extraordinaria? Dice que una gran cantidad se convirtió. Qué extraordinario, ¿verdad? Testimonio de su fe. Pero él, a propósito, esperó que llegara ese acontecimiento anual de la competencia de canto. Si a lo mejor si hubiera predicado como yo pensaba que hubiera predicado, no hubiera tenido ese efecto que estaba teniendo. En su tribu, si alguien tenía un importante mensaje que comunicar, esperaba hasta esa competencia para hacerlo. Resultaba así que el tal mensaje adquiría mucho más importancia para todos los demás. El joven había obrado con sabiduría al escoger esa ocasión para dar a conocer el Evangelio, puesto que él sabía que ese era el mensaje más importante que su gente había oído jamás. Empleó la forma de comunicación tan altamente valorada por su pueblo. Qué interesante esta historia, es muy, muy interesante porque nos habla de que a veces nosotros tenemos que saber comunicar adecuadamente y sin temor a equivocarme, un servidor muchas ocasiones no ha tenido esta espera para comunicar adecuadamente lo que tiene que comunicar, tanto hablando de la iglesia, de los sermones que me toca dar, como hablando con las personas que tengo que presentar del Evangelio, como en mi propia relación personal con mis seres amados y queridos. ¿Cómo decirle a alguien lo que tiene que saber si no se lo digo que lo entienda adecuadamente? Este muchacho que después de 5 años fue converso, esperó un año para, llegado el momento adecuado, lo habló adecuadamente. ¿Cuándo vino el día de Pentecostés? ¿Cuándo vino la llenura del Espíritu Santo sobre ellos? Cuando estaban todos reunidos, los 120 como el Señor les mandó, esperando el momento adecuado que estuviera toda esta gente. Y de ahí no se quedaron en la iglesia, se esparcieron por todo el mundo. Nosotros conocemos una partecita mínima, un agujerito en la pared por donde podemos ver cómo empezó el Evangelio. Pero el Evangelio tendrá miles de historias, miles de Pablos, cientos de Lucas, muchos que empezaron a predicar el Evangelio en distinta manera y vivir vidas distintas por el Evangelio que ese hombre Pedro que le dio Jesús la oportunidad de abrir el reino, tener las llaves del reino, en ese momento, el día de Pentecostés, para lograr este propósito maravilloso. Bueno, lo logré, mi garganta se alivió al final y los muchachitos se callaron al final. Bueno, despedí así en la ventana y parece que hubo resultado. Vamos a ver si es verdad esto y no se oye mucho en la grabación quien escucha. Estimados hermanos, comentarios finales y la foto. Para su asistencia, nadie se me perdió en el camino.
Nadie vio que se saliera. Luego se me pierden. Ok. Vamos a